Hoy te voy a enseñar cómo reformar tu puerta paso a paso y para eso lo que haremos es, vamos a cambiar las manillas, después vamos a lijar la puerta, también la pintaremos y luego volveremos a poner unas manillas nuevas en la puerta. Depende de lo que quieras hacer para reformar tu puerta, pues a lo mejor hay alguno de los pasos que no necesitas, pero bueno, nosotros nos vamos a poner en el peor de los casos, que es el que tengas que reformar absolutamente toda la puerta, porque esté muy dañada igual que esta. Como veis, esta puerta está bastante dañada, tiene muchísimos arañazos. A lo mejor la tuya no está tanto y entonces a lo mejor ni siquiera necesitas hacer la parte de lijado, pero en este caso es totalmente necesario. Lo que vamos a hacer es cambiar esta manilla que tenemos aquí por una un poco más moderna y sería una manilla de roseta. Normalmente cuando compras este tipo de manillas ya te viene con el cuadradillo incluido, que sería la parte que tendríamos que poner dentro, ahora lo vamos a ver paso a paso, pero esto en principio es lo que necesitarías. Bueno, y además es importante también si vas a cambiar el picaporte, hay que tener en cuenta el tamaño. Hay que medir desde esta parte hasta el centro del cuadradillo para saber la medida que necesitas de picaporte. También vamos a cambiar los pernios, porque en este caso están muy dañados, están muy oxidados y por tanto también eso de las piezas que vamos a cambiar. Así que cambiaremos absolutamente todas las piezas de la puerta, cambiaremos las manillas, cambiaremos el picaporte y cambiaremos los pernios. Lo primero que vamos a hacer es quitar todos los tornillos de las manillas y del picaporte. Y aquí tenemos la manilla antigua y dentro encontramos el cuadradillo. Para sacar el cuadradillo, si vemos que está muy encajado, siempre podemos ayudarnos de un destornillador y ya saldría la pieza. Como ves, ya tenemos quitado todas las manillas y como se quedan esos agujeros que no los queremos porque vamos a poner una manilla de roseta, entonces esa parte se va a quedar a la vista, usaremos este tipo de masilla para tapar las grietas de madera. Este es del Leroy Merlin, pero bueno, puedes usar cualquier otra marca. Lo importante es que sea especial también para madera, para que luego puedas pintar encima y no se quede la marca. Ahora ya dejaríamos secar la masilla antes de poder lijar. Una cosa importante que hay que tener en cuenta con los pernios es que puede ser que los nuevos que pongas no cuadren exactamente con los antiguos que hay. Puede ser que el hueco de la madera se haya dilatado un poco, entonces con el paso de los años y cuando quieras poner los pernios nuevos no entren bien. Entonces compruébalo antes. Yo lo que te recomiendo es asegúrate de que entran bien los nuevos, si no a lo mejor tienes que abrir un poquito más el hueco y después ya sigue con el proceso de lijado, para poder pintarlo, porque te puedes encontrar que hayas pintado la puerta y cuando quieras cambiar los pernios no entren y te suponga otra vez volver a retocar la pintura y todo. Así que hazlo antes para que no tengas ese problema. Ahora ya que tenemos todo seco, ya lo que haríamos sería quitar la puerta y pasar a lijar. Te recomiendo, bueno, si no quieres eternizarte, que lo lijes con una lijadora eléctrica. Yo uso esta. Es muy sencilla realmente, pero bueno, para el uso que le vamos a dar, no es un uso profesional para ni mucho menos, un uso puntual, pues es más que suficiente. Sí que te recomiendo que las lijas sean bastante buenas porque es verdad que encuentras en internet packs de 60 lijas a precios muy bajos, pero lo que pasa con esas lijas es que al nada de usarlas se deshacen y te puede provocar que tu lijadora se astille por los lados y se deshaga, como se puede ver en lo que me ha pasado a mí con la mía. Entonces yo uso estas, que son de la marca Bosch, y la verdad me funcionan fenomenal. Simplemente, pues, lo que haríamos sería coger la lija, se pega y ya está. Y cuando la dejáramos quitar, simplemente se quita así.
Bueno, ya hemos lijado, hemos puesto toda la casa entera llena de polvo y ya podemos pasar al paso siguiente, que es pintar. Bueno, antes de pintar es importante que pases un trapito húmedo a la puerta para quitarle todo el polvo y lo dejes secar para que esté totalmente seco antes de darle la pintura. Y el tema pintura, que eso es lo que trae de cabeza a la mayoría, de si imprimación sí, imprimación no, si uso rodillo, uso brocha... Vale. Lo de imprimación o no imprimación, la mayoría de las veces lo vamos a encontrar directamente en la información que te trae el bote. El fabricante, como sabe que es un problema que tenemos muy grande, directamente nos lo dice, nos lo chiva en la información del bote. Por ejemplo, la pintura latiza, que es con la que yo he pintado las puertas, te dice que no es necesario imprimación, solamente para metales y para plásticos. Por lo tanto, hacemos caso y asumimos que no es necesario usar imprimación, ¿vale? En este caso, corroboro que se queda súper bien, las puertas incluso con barniz se adhieren muy bien y no es necesario imprimación. Luego, otras pinturas, como por ejemplo esta, bueno, esta el bote está un poquito estropeado, pero bueno, porque está gastado. Es otra que probé en un armario y es laca especial para puertas y deja un efecto blanco. Esta sí es necesario utilizar imprimación, pero lo mismo, directamente la información que te da el bote te dice que necesitas imprimación. Por tanto, para pintura latiza no usaríamos imprimación, pero para este tipo de pintura, que se queda muy bien, se queda un acabado muchísimo más liso, la pintura latiza realmente está especializada para cosas más pequeñas, para muebles más pequeños, porque es un poco más decorativa. Pero bueno, el efecto que yo quería en las puertas era más estilo industrial y entonces ese tipo de acabado era precisamente el que buscaba, entonces estoy muy contenta la verdad con cómo se han quedado. Y esta, en cambio, se queda un efecto muchísimo más lisito. Ahora vamos, tema rodillo, tema brocha. Eso ya va un poco en cuestión de gustos, cada uno le gusta un acabado diferente. Lo que a mí personalmente me gusta es más el acabado que deja el rodillo, pero hay opiniones para todo, ¿vale? Entonces, eso ya es encontrar cuál es exactamente el acabado que a ti te gusta. Lo que yo hago es pinto con brocha y después paso el rodillo, para que así no se me quede ese efecto de la brocha, de las rayas que deja la brocha. Aún así, si ese efecto se te ha quedado, no te preocupes porque entre capa y capa es recomendable lijar con una lija chiquitita, de esta de taco, con el grano fino. Entonces pasaríamos, una vez que ya la primera capa estaría seca, pasaríamos la lija y ese efecto de la brocha, que todo el mundo está muy preocupado porque deje ese efecto, eso desaparece. Y la siguiente capa ya la empezarías desde cero. Lo que yo suelo hacer es pintar exacto con eso, con brocha y luego con rodillo. Y las demás capas únicamente con rodillo, para que así me deje ese efecto liso y acabado que a mí me gusta. Y ahora nos lanzamos al paso de pintar, que es cuando realmente se empiezan a notar los resultados y es cuando empezamos a ver qué bonito se está quedando el cambio de lo que estamos haciendo.
Normalmente los juegos de manillas ya vienen con todo lo necesario para poder montarlas. Nos vienen con una manilla para cada lado de la puerta, el cuadradillo que iría dentro de aquí, que sería lo que uniría las dos manillas. Nos vienen los tornillos necesarios para anclarlo a la puerta y dos pequeñas llaves. Esta pequeña llave la usaremos para soltar el embellecedor y aquí ya nos encontraríamos con los agujeros para poner los tornillos, y estas pequeñitas piezas las usaremos para meterlas dentro de este agujero, que sería el que haría que el cuadradillo se quede dentro y bien sujeto. También tendremos que tener listo nuestro picaporte, esta pieza que será la que irá en el marco de la puerta, con los 4 tornillos, 2 de aquí y 2 de aquí. Empezamos poniendo el picaporte. Hay que tener en cuenta que la curva vaya en el sentido de que se cierra la puerta. Lo añadimos ahí y le ponemos los tornillos. Vale. Y ya nos quedaría nuestro hueco para poner el cuadradillo. Lo siguiente que haremos será poner el cuadradillo y meter la manivela entre medias. Con la piececita pequeña que hemos visto antes y con la otra llave que entra bien, anclaremos la pieza ahora mismo. Lo que hace esa pieza es enganchar el cuadradillo a la manilla, y así cuando pongamos el otro lado ya estará bien sujeto. Hay que tener en cuenta que la manilla tiene que ser la de este lado, la que baje hacia abajo. No confundamos con la del otro lado, que será la que baje hacia el otro lado. Y ya solo nos quedaría ponerle los 3 tornillos. Una vez que ya tenemos puestos los tornillos, lo único que nos quedaría sería meter el embellecedor y con la piececita pequeña enroscar aquí abajo para que se sujete bien. Y así quedaría nuestra manilla. Es súper sencillo ponerlo, muy sencillo. Ya lo tenemos anclado y vemos que nuestro picaporte funciona, y solo nos quedaría hacer exactamente el mismo proceso en el otro lado de la puerta. Bueno, ya hemos terminado la reforma de la puerta. Se ha quedado un gran cambio entre el antes y el después. Parece que es un mundo, parece que son muchísimos pasos, que va a ser muy difícil, pero bueno, realmente es ponerse a ello, intentarlo, y verás que lo puedes conseguir fácilmente. Cualquier duda, cualquier cosa que te surja, no dudes en preguntarme. Y si quieres ver más cosas de las que hago, puedes ir a mi perfil de Instagram, que ahí tengo todos los proyectos que he realizado. Adiós.